Hola, mi nombre es Itzayana y en este video voy a presentar el tema de estadística descriptiva, análisis, medidas y presentación de datos. La estadística descriptiva es muy importante porque nos ayuda a ordenar, resumir e interpretar información. Muchas veces tenemos muchos datos, pero si no los organizamos correctamente es difícil entender qué significan. Por eso en esta presentación veremos conceptos básicos, medidas estadísticas y formas de representar los datos mediante gráficas. El objetivo de este webinar es comprender cómo se analizan los datos desde lo más básico hasta su interpretación. Primero veremos qué son la población y la muestra. Después hablaremos de los tipos de variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Más adelante explicaremos las medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda. También veremos las medidas de dispersión que nos ayudan a saber qué tan separados están los datos. Finalmente revisaremos diferentes tipos de gráficas como histogramas, gráficos circulares, polígonos de frecuencia y gráficos de puntos. La idea es seguir una ruta. Primero tenemos los datos, luego los organizamos, calculamos medidas, los representamos en gráficas y al final interpretamos los resultados. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se encarga de recolectar, organizar, resumir, presentar e interpretar datos. Su propósito no solo es hacer predicciones complicadas, sino describir claramente lo que muestran los datos que ya tenemos. Un ejemplo es si analizamos las calificaciones de un grupo, la estadística descriptiva nos puede ayudar a saber cuál fue el promedio, es decir, qué calificación se repitió más y qué tan diferentes fueron los resultados entre los estudiantes. También es importante distinguir entre población y muestra. La población es el conjunto total de elementos que queremos estudiar, como por ejemplo todos los estudiantes de una preparatoria. Y la muestra es una parte más pequeña de esa población. Por ejemplo, si toda la preparatoria encuestamos solamente a 40 y esos 40 serían la muestra. En la estadística, una variable es una característica que se puede observar o medir. Existen dos tipos principales de variables, que son las cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas describen cualidades o categorías, como por ejemplo el color favorito, el género musical preferido, la carrera que una persona quiere estudiar. Estas variables no solo se expresan principalmente con números, sino con nombres o categorías. Y las variables cuantitativas sí se expresan con números, como por ejemplo la edad, la estatura, la calificación o el número de hermanos. También existen subtipos. Las cualitativas pueden ser nominales cuando no tienen orden, como el color favorito, u ordinales como si tienen orden, como nivel bajo, medio o alto. Las cuantitativas pueden ser discretas como el número de hermanos o continuas como la estatura o el peso. Las medidas de tendencia central nos ayudan a identificar el centro o el valor más representativo de un conjunto de datos. Una de las principales son la media, la mediana y la moda. La media es lo que comúnmente uno conoce como promedio. Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre la cantidad total de datos. La mediana es el valor que queda justo en el centro cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Esta medida es muy útil cuando hay valores extremos. Y la moda es el dato que más se repite dentro del conjunto. Por ejemplo, si una calificación aparece más veces que las demás, esa calificación es la moda. Estas tres medidas nos ayudan a resumir la información por cada una
pero cada una se interpreta de forma diferente. Ahora veamos un ejemplo con calificaciones. Tenemos los siguientes datos, que es 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95 y 100. Primero calculamos la media. Sumamos todos los valores, 70 más 75 más 80, más 80 más 85, más 90, más 95, más 100, lo cual nos va a dar un total de 675. Después dividimos 675 entre 8 porque tenemos 8 calificaciones. El resultado es 84.38. Esa es la media o promedio. Ahora calculamos la media. Como los datos ya están ordenados y tenemos una cantidad par de valores, tomamos los dos datos centrales, que son 80 y 85. Los sumamos y dividimos entre 2. Entonces la media es 82.5. Por último, la moda es 80 porque es la calificación que se repite más veces. Con este ejemplo podemos ver que la mayoría de los resultados se encuentra en un nivel medio alto. Las medidas de dispersión nos indican qué tan separados o concentrados están los datos. No basta con conocer el promedio porque dos grupos pueden tener la misma media pero comportarse de manera diferente. El rango se calcula restando el valor mínimo al valor máximo. Nos dice que tanta distancia hay entre el dato más bajo y el más alto. La varianza mide qué tanto se alejan los datos respecto a la media, pero usa diferencias elevadas al cuadrado. La desviación estándar es una media más fácil de interpretar porque indica aproximadamente cuánto se alejan los datos de la media. El coeficiente de variación se expresa en porcentaje y sirve para comparar la dispersión entre diferentes grupos, incluso si tienen escalas distintas. Y bueno, en resumen, mientras las medidas de tendencia central nos dicen dónde está el centro, las medidas de dispersión nos dicen qué tan variados son los datos. Y ahora vamos con la comparación entre dos grupos. En este ejemplo comparamos dos grupos. El grupo A tiene los datos 78, 80, 82, 84 y 86. Su media es 82, su rango es 8 y su desviación estándar aproximadamente es de 3.16. El grupo B tiene los datos 70, 75, 82, 90 y 93. Su media también es 82, pero su rango es 23 y su desviación estándar aproximada es de 9.62. Esto significa que ambos grupos tienen el mismo promedio, pero no tienen la misma dispersión. El grupo A está más concentrado porque sus datos están cerca del promedio. En cambio, el grupo B tiene datos más separados entre sí, por eso su rango y su desviación estándar son mayores. La conclusión es que el promedio por sí solo no siempre cuenta toda la historia. También necesitamos analizar la dispersión para entender mejor los datos. Las gráficas nos ayudan a visualizar los datos de manera más clara. Un histograma se utiliza para representar datos agrupados en intervalos. Por ejemplo, podemos agrupar calificaciones de 70 a 79, de 80 a 89 y de 90 a 100. En este caso podemos observar que la mayoría de estudiantes se concentra entre 80 y 100. El polígono de frecuencia también muestra frecuencias, pero conecta los puntos de medios de cada intervalo. Esto ayuda a observar la forma general de la distribución. El gráfico circular
También llamado gráfico de pastel, sirve para representar porcentajes o proporciones, como por ejemplo si queremos mostrar qué tipo de gráfica prefieren los estudiantes. Podemos dividir el círculo según los porcentajes. El gráfico de puntos es útil para observar valores individuales. En el ejemplo de calificaciones se puede ver claramente que el 80 se repite porque aparece con 2 puntos. En general, las gráficas permiten identificar patrones, tendencias, valores repetidos y concentraciones de datos de forma visual. Y bueno, para concluir, la estadística descriptiva es una herramienta muy útil porque convierte datos desordenados en información clara. Las medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda nos ayudan a encontrar el valor más representativo de un conjunto de datos. Las medidas de dispersión como el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación nos permiten saber qué tan separados están los datos. Además, las gráficas como histogramas, gráficos circulares, polígonos de frecuencia y gráficos de puntos facilitan la interpretación visual de la información. Por eso podemos decir que un dato aislado solamente informa, pero un análisis estadístico permite explicar lo que realmente está pasando. Y finalmente en esta diapositiva se muestran las referencias bibliográficas en formato APA que respaldan el contenido presentado. Muchas gracias por su atención.